la, la grabación. Bien, Jano, contigo. Bien. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos. Esperamos que todos estén teniendo una buena tarde y si no, tener este tiempo igual de descanso, de compartir juntos. Por redes sociales los animamos a todos a que pudieran tener algún cafecito, alguna galletita, así que no tengan miedo de estar comiendo ahí, prendan sus pantallas si es que pueden. Y eso, la idea es compartir, que pueda ser un poco más ameno. Ya sabemos que la virtualidad nos quita mucho de eso, pero la idea es poder aportar y poder conectarnos y si Dios lo permite, poder tener este tiempo en algún momento del año, que ya sabemos por ahí, por octubre quizás, ya poder estar haciendo esto mismo de compartir con un cafecito, un mate, pero juntos, en un retiro que estamos planificando ahí. Pero ahí, no más spoilers. Se vienen cositas, como dicen por ahí. Así que comencemos. La Brie, muchos han escuchado ese nombre, pero bien poco dice para las personas que hablamos español. Es un término francés que significa el abrigo o el refugio. Fue fundado por Francis y Edith Schaeffer en 1955 en Suiza, cuando comenzaron a abrir su casa para recibir a personas buscando respuestas honestas para sus preguntas honestas. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer desde ese momento. Siguiente, por favor. Desde entonces, las comunidades del Abrí son centros de hospitalidad, reflexión, estudio y vida cristiana comunitaria, donde las personas tienen la oportunidad de buscar respuestas honestas sobre Dios y el significado de la vida. La Abrí es una asociación cristiana que sigue las confesiones clásicas de la fe cristiana, ortodoxa y la tradición cristiana reformada. La Brie cree en la verdad de que Dios existe y está involucrado con su creación. Como dijo Francis Schaeffer en una oportunidad, hay una razón para ser cristiano, y es que el cristianismo es la verdad sobre el universo. Para la Brie, el tema de Dios no es un tema de gusto, sino de realidad. La única espiritualidad que vale es la que es auténtica y sin ilusiones. En sus últimos años de vida, Francis hablaba de la existencia de un Labrí localizado, representado por las diversas filiales, o sea, los Labrí residenciales, los que tienen su casa en los distintos países, ya sea, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Holanda, que tienen diversas filiales en el mundo. Y también tienen obreros que son personas que están enseñando y reflexionando e intentando acompañar a todas estas personas que vienen con sus distintas preguntas. Ahora, hay un Labrí localizado, pero también hay las raíces del Labrí. Hay un Labrí más amplio, que está compuesto por todos aquellos que pasaron por alguna de aquellas de las casas del Labrí y que al regresar a sus lugares comparten mucho de lo que vivieron en su lugar. Probablemente si tú fuiste invitado por alguno de nosotros, nos habrás conocido que hablamos mucho, mucho del Labrí y mucho de Schaeffer. No es nuestro ídolo ni nada, pero es un héroe para nosotros, al igual que Edith. Pero esto, tanto el labrí localizado como las raíces, son complementarios. Es al interior de las casas del labrí, en el encuentro personal, en las tareas diarias, en el partir el pan, en las conversaciones a la mesa, en las charlas, en los devocionales, en las tutorías, que las raíces del labrí son establecidas. Pero es afuera que esas raíces se desarrollan, florecen y fructifican. Ahora, una de esas raíces llegó a Chile. Después de la experiencia de Jano y Esther de haber sido obreros en la Bri Brasil y de la experiencia de ser alumnos de, de la Escuela de Teología de la Bri Brasil, en la que participamos Bárbara, Alfonso y yo, junto con eso se involucraron el pastor José Prado, su esposa Meilín y Camilo, todos esta raíz en conjunto estamos en oración para que, si es la voluntad de Dios, florezca y dé un fruto en un Labrí Chile. Estamos orando por eso. Y nosotros también te invitamos a ti a que puedas acompañarnos junto con esas raíces, hacer otras raíces más, a que podamos juntos orar por un Labrí en Chile. ¿En qué sentido lo digo? En que nosotros anhelamos que poder compartir juntos un espacio en donde podamos recibir a personas, ser un lugar de hospitalidad, pero también ser un lugar, como lo decía al principio, para poder responder honestamente a preguntas honestas. Siguiente.
Y quiero terminar esto con una frase de un libro que está acá. Creo que se ve volteado, pero dice Francis Schaeffer, Una vida auténtica. Es un libro de Colin Duris. Si quieres saber sobre la vida de Francis, la vida de Edith y mucho del desarrollo de la Brie, este es un libro que puedes consultar. Pero te quiero animar con una frase respecto sobre lo que vamos a hablar hoy día también. Que lo dice en el prefacio, en las primeras páginas del libro. Dice lo siguiente: nuestro mundo sigue pidiendo a gritos un refugio que pueda y deba adoptar numerosas formas distintas para atender a las necesidades no cubiertas. Colin Dures está señalando a la necesidad de más labris, más lugares de hospitalidad para poder recibir a personas, para poder responder preguntas y para que juntos podamos también vivir esta fe cristiana en la cual nosotros conocemos. Así que eso, ahora a mi paso viene Jano Molina hablando sobre el tema de hoy. De Jano a Jano. Gracias, Tocayo, por la introducción. Existe en el canal de YouTube, si ustedes buscan Amigos de la Brie, en español creo que quedó, cuando todavía estábamos apuntando a una parvada más grande. Teníamos la inquietud de poder acercar la Brie a los países de lengua hispana, pero no sabíamos bien dónde. ¿Ya? Eso era algo que claramente Dios iba a ir guiando. Estábamos dispuestos, sí, a poder partir a otro lugar si era la voluntad de Dios, pero por ahora estamos acá en Chile. Pero si ustedes buscan en YouTube el canal de Amigos de la Brie, van a encontrarse con el canal donde hemos ido subiendo todas las charlas, incluso algunas del año pasado. Hay otras que están o debiesen estar en una tentativa de perfil de Facebook, ¿ya? Que quedó media abandonada, pero ahí están las otras charlas, lo otro que nosotros alcanzamos a hacer. Y en ese canal de YouTube, ustedes van a poder encontrar una charla, una exposición sobre el último discurso de Francis Schaeffer, donde lo que dijo Jano Álvarez está más detallado, ¿ya? Así es que allí está, lo pueden buscar y entonces poder meterse en este tema. Bien, amigos, vamos a pasar a nuestro tema de hoy, donde desde ya en la introducción que hizo Jano fue posible percibir la palabra hospitalidad de manera directa, porque justamente la Brie se caracteriza por eso. Uno de los focos que tiene la Brie tiene que ver con el tema de la hospitalidad. Eh, Hay una idea por causa del tipo de pensamiento que la Brie genera, que la Brie es básicamente un centro de estudios medio desconectado de la realidad humana, ¿ya? Pero la verdad es que la Brie es un 50% comunidad, hospitalidad, vida cristiana, vida devocional, y la otra mitad de la Brie es lo que hemos estado haciendo hasta acá. Por eso, eh, el Jano Álvarez, ahí el Alfonso colocó en el chat la dirección del canal para que la puedan ver. Pero Jano Álvarez nos hablaba de esta necesidad que tenemos y los invitamos a orar también para este retiro que anunciamos a principio de año. Si bien es cierto, no estamos buscando el lugar, por esa razón no hemos lanzado oficialmente el retiro, pero sí está en agenda, ¿ya? Y la idea es poder hacer un retiro presencial donde podamos participar, compartir y tener un tiempo de comunidad, un tiempo de poder acompañarnos y pasar una experiencia que vivimos con Esther. Ninosca también estuvo acompañándonos allá en Brasil, nos ayudó en algunos de las actividades que hubo allá. Y aquí está entonces el equipo de lo que pretendemos poder seguir avanzando como amigos de la Brie. Hoy día el tema que nos convoca es hospitalidad bíblica en un mundo hostil. Y para comenzar, voy a estar dando algunas ideas de hospitalidad, voy a estar compartiendo algunas cosas de definiciones también, pero
La idea mía es que ustedes puedan ir acompañando este encuentro con, tomando nota, tal vez, pero la idea es esa, la idea es que se sientan, como dijo Jano Álvarez, se sientan gratos a pesar de la virtualidad, así es que no hay ningún problema, si están, no se van a ir a bañar, sí, ya como ocurrió ahí en la Convención Constitucional, ¿cierto? Que había uno de las personas participando que se estaba bañando, entonces tuvo que interrumpir su baño. Pero mientras no se estén bañando, todo bien, pueden prender sus cámaras y no hay problema. La siguiente charla tiene como fundamento algunos libros que he estado leyendo desde el año 2019, cuando justamente llegamos a Labrí, Brasil. Pero es un tema que, junto con Esther, nos ha acompañado desde el año 2010 aproximadamente, y que fue confirmado para nosotros, ya después de haber conocido la experiencia de casas comunitarias en una escuela de misiones en Alemania el año 2012. Y que tiene que ver con el asunto de la hospitalidad. ¿Ya? Cuando estuvimos trabajando allá en Labrí, entre el año 2019 hasta el 2021, ahí obviamente retomé algunas de esas lecturas sobre el tema de hospitalidad y fueron lecturas que retomé pensando justamente en actualizar un poco el tema, algunos libros que no conocía y que creo que eran necesarios, y voy a compartir de eso un poco acá, y también para poder ir agregando perspectivas diferentes sobre el mismo asunto. Entonces, primero quiero introducir esta charla hablando sobre la idea de hospitalidad, que, dicho sea de paso, está profundamente enraizada en la tradición judeo-cristiana. O sea, es parte del cristianismo. Es muy fácil descubrir que el cristianismo está o tiene una gran carga de hospitalidad. Es uno de los pilares que sustenta nuestro cristianismo, ¿ya? De hecho, una de las más importantes características de la vida espiritual es el movimiento que ocurre, y aquí estoy ocupando ya palabras de uno de los autores que voy a presentar después, que él dice que, digamos, nosotros vivimos en constantes movimientos, ¿ya? Y este sería un movimiento a través del cual nuestras hostilidades, a propósito del título de la charla, nuestras hostilidades pueden convertirse en hospitalidad. Entonces pasamos de nuestro individualismo a una comunidad, que es la comunidad iglesia, y es una comunidad interdependiente, ¿ya? Donde dependemos unos de otros. Aquí voy a tomarme de algo que dice Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. ¿Ya? Este es un libro que, ahí está disponible en español, lo pueden encontrar por la editorial, este por lo menos es de editorial o de ediciones Sígueme, ¿ya? Ahí creo que se alcanza a ver, sí. Es más fácil encontrarlo en librerías católicas, ¿ya? Para que aquellos que lo quieran buscar puedan encontrarlo allí. Bonhoeffer dice lo siguiente: el cristiano, por consiguiente, tiene absoluta necesidad de otros cristianos. Son quienes de verdad pueden quitarle siempre sus incertidumbres y desesperanzas. Quien quiere arreglárselas por sí mismo no hará sino extraviarse más. Necesita del hermano como portador y anunciador de la palabra divina de salvación. Lo necesita a causa de Jesucristo. El cristianismo es una religión comunitaria. Si bien es cierto, tenemos a mi juicio, la mala costumbre de hablar de una salvación individual. No obstante, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, somos o fuimos escritos en el libro de la vida para ser parte del pueblo de Dios, ¿ya? Y la Biblia siempre nos habla de un cuerpo, ¿ya? Nos habla de una sola iglesia, ¿ya? Tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como nosotros hoy, se nos habla de que somos un solo pueblo, ¿ya? Y esa es la idea del cristianismo, y ciertamente la hostilidad como primer elemento no puede convivir con algo característico de los grupos, que es la hospitalidad, ¿ya? Entonces, en este movimiento de la hostilidad a la hospitalidad, es que nuestra búsqueda por nuestro ser más profundo puede llevarnos a un encuentro con esas personas, con otras personas,
con las cuales nos cruzamos en lo cotidiano, en el día a día, caminando en nuestra vida. Y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, sobre todo nuestro mundo tardo moderno, como diría Sigmund Bauman, nuestro mundo que está repleto de extraños, de gente que nos parece extraña, que son extranjeros, que no son parte de nuestros círculos, ¿ya? Y extranjeros no solamente en relación a un país, ¿ya? De un país a otro, sino que son personas que son extranjeras y extrañas a su propio pasado, ¿ya? A su cultura, a sus vecinos, a sus amigos, a la familia, ¿ya? Pero también son extraños muchas veces a su ser más profundo y ciertamente son extraños a Dios, ¿ya? Existe este ser extraño dentro de una sociedad. Y eso es muy evidente y es muy claro en todo lo que nosotros vemos y hacemos, ¿ya? Entonces vamos siendo o vamos viendo testimonio de que la gente está en una búsqueda, ¿ya? Por tener una identidad, por tener un grupo al cual pertenecer. Hay una búsqueda que es dolorosa, ¿ya? Y esa búsqueda dolorosa se extiende cuando la gente está buscando un lugar hospitalario, ¿ya? Busca necesariamente en sus relaciones algún espacio de hospitalidad, pero termina siendo aún más herido dentro de esa misma búsqueda. Y eso tiene que ver con nosotros, la forma en que nosotros asumimos y nosotros recibimos a ese que es diferente, a aquel que es extraño. Entonces, en esa búsqueda por un lugar hospitalario donde se pueda vivir una vida, donde exista una comunidad, la gente termina, como decía, herida. Entonces, a pesar de que muchos extraños se tomen, se hagan víctimas de hostilidad en este mundo, eh, ciertamente es posible, pero para los cristianos es obligatorio, ofrecer un espacio abierto, ofrecer un espacio hospitalario donde estas personas extrañas puedan librarse de esa extrañeza y poder transformarse en nuestro semejante, ¿ya? En nuestro prójimo. Por todo esto se hace muy urgente, y eso no solamente lo voy a decir yo acá, sino que también los mismos libros que estoy citando o voy a citar hablan de esta misma característica, pero se hace urgente que podamos retomar esta práctica, la práctica de la hospitalidad, sobre todo nosotros como hijos de Dios. Entonces, el movimiento de la hostilidad a la hospitalidad es bastante complejo, no es fácil, ya no es algo que sea fácil de hacer, porque está lleno de bastantes dificultades que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el entorno, pero voy a hablar sobre eso durante el desarrollo de esta charla. El autor que yo quería introducir es mi buen amigo, los que ya nos han acompañado desde antes saben que yo tengo hartos amigos muertos. Uno de ellos es Henry Nouwen, ¿ya? Henry Nouwen fue sacerdote de la Iglesia Católica y dedicó sus últimos años a servir en una comunidad de personas con trastornos mentales. Henry Nouwen, en un libro que, como dice ahí en la presentación, el libro se llama Las 3 etapas de la vida espiritual, ¿ya? Ese es el nombre que tiene en español el libro de Henry Nouwen que voy a citar. Yo tengo acá la versión en portugués, me la compré allá en Brasil, y en este libro, ¿ya? Él dice lo siguiente: nuestra sociedad parece cada vez más llena de personas temerosas, defensivas, agresivas, agarrándose ansiosamente a sus posesiones, inclinadas a mirar alrededor con sospecha, siempre a la espera de que un enemigo aparezca y cause daño. Esa es la realidad que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que enfrentar. Entonces nuestra vocación, ¿ya?, es poder convertir al enemigo en invitado, ¿ya?, a crear un espacio libre, un espacio abierto, un espacio sin miedo, en el cual la hermandad pueda darse y de esa forma poder experimentar la vida de manera plena, ¿ya? Eso es el desafío inicial que yo quiero colocar.
Y obviamente ahora quiero pasar a algunas definiciones que van a ser fundamentales en el desarrollo de lo que vamos a estar compartiendo. La palabra hospitalidad, ¿no? Creo que hemos escuchado muchas veces la palabra en sí, por ahí la relacionamos con hospital, por ahí la relacionamos con huésped, y en fin, la palabra en sí es una palabra que proviene del latín, la palabra es hospitalitas, y fue mayormente utilizada durante el siglo I antes de Cristo, ¿ya? Había registros en otras culturas, como la propia cultura hebrea, que era usada mucho antes, pero como palabra tal, así como hospitalitas, que es la palabra que se toma desde el latín, proviene más o menos desde el siglo I antes de Cristo, ¿ya? Y la ocupaba el filósofo Cicerón, ¿ya? Era el que más habló sobre ese asunto. Por lo tanto, si ustedes buscan algo de Cicerón, rápidamente se van a encontrar con textos sobre la hospitalidad. Ahora, o la forma que tenía en la cultura helenística de ocuparse la palabra hospitalitas, tenía que ver con un derecho a la hospitalidad, o un derecho de la hospitalidad. De hecho, existía un elemento, un objeto que era hecho generalmente de barro, a veces era un trozo de hueso, un metal, que se denominaba la tésera hospitalar, ¿ya? Y era simplemente, era como un elemento cualquiera, ¿ya? Lo que hay, por ejemplo, en Internet, si ustedes buscan, o eran pequeñas tablillas, ¿ya? O eran unas especies de monedas grandes, unos doblones que eran hechos de metal o de barro o de hueso, como les estaba diciendo, y eso era partido por la mitad, eso era la práctica de esta tésera hospitalar, ¿ya? Y que era este derecho, que era mutuo. Se partía este objeto y una mitad se le entregaba a una persona y la otra persona guardaba su mitad, y eso era la garantía de una hospitalidad mutua, ¿ya? Esa era la manera en que se entendía la hospitalidad en la cultura helénica. Entonces siempre tuvo en ese sentido una connotación de un intercambio de favores, una manera de sacar incluso cierta ventaja económica dentro de esta cultura helenística. Y ahí es donde está el punto del contraste con el cristianismo, porque ese contraste cristiano tomaba la idea de hospitalidad desde las escrituras, que había sido entregada hasta ese momento, estamos hablando ahí antes de la venida de Jesucristo, pero desde Cristo en adelante, se toma la tradición hebrea y lo que decía la palabra de Dios, y la idea era totalmente inversa. O sea, en vez de intentar sacar un provecho al recibir personas que tenían alguna cosa para ofrecer, intencionalmente los cristianos recibían a aquellas personas que tenían poco o nada que ofrecer, ¿ya? Y de esa manera la hospitalidad cristiana trascendía las barreras de estatus y ofrecía un contexto en el cual ciertamente prevalecían el respeto y el reconocimiento del otro como un prójimo, ¿ya? Esa fue la contracultura cristiana en ese momento. Y es muy interesante porque en nuestra cultura cristiana, ¿ya? Cuando nos vemos hoy, en nuestra cultura cristiana contemporánea, el concepto de hospitalidad fue perdiendo una fuerza, o la fuerza original, o esa fuerza cristiana original. Y lamentablemente se volcó hacia el significado helenístico, ¿ya? Vamos recibiendo en la medida en que sabemos que el otro nos puede devolver, ¿ya? Y eso, yo no estoy hablando simplemente acá de abrir la casa y recibir gente en tu casa, ¿ya? Hoy en día la característica de la hospitalidad de consumo es el hecho de simplemente tomar un elemento cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar acá Instagram, y uno espera que porque yo le doy like a las publicaciones de mis amigos están en la obligación de hacerlo conmigo, ¿ya? Entonces la idea de este intercambio está presente en nuestra cultura, y eso es algo que ciertamente no es bíblico y que obviamente los quiero invitar a poder ver, a poder investigar. Es más, aquí yo hablo por la experiencia pastoral y de haber visitado algunos lugares,
Es muy común de que si un pastor invita a otro a predicar a su iglesia, el pastor que invitó espera que lo inviten también de vuelta, ¿ya? Es muy interesante porque bíblicamente no vemos nada parecido de eso en las escrituras, pero tiene que ver justamente con esta idea de que nuestra forma de ver la hospitalidad se transformó en una hospitalidad helenística, ¿ya? Donde siempre voy a querer algo a cambio. Digamos, todo lo contrario a esta idea judeocristiana. Sin embargo, el término hospitalidad es uno de los términos bíblicos más ricos y que ciertamente podría profundizar y aumentar nuestra comprensión sobre la relación que Dios nos pide a nosotros respecto de nuestro prójimo, ¿ya? Eso es algo que tenemos que verlo y que necesitamos entonces poder responder, ¿ya? O atender. Vamos a ver aquí ahora qué es lo que es la hospitalidad bíblica o la hospitalidad en la Biblia. Es muy interesante lo que la Biblia dice porque hay sin número de textos que podríamos citar, pero yo quiero enfocarme en algunos, ¿ya? Porque el fundamento de la hospitalidad cristiana está basado en la idea de pacto y bendición de Dios, ¿ya? La hospitalidad cristiana está fundamentada en la idea de pacto y bendición divina, y es un pacto y una bendición que es desarrollada por Dios a través de su pueblo, ¿ya? Dios es el que recoge, acoge, hospeda, y eso lo hace visible para los demás pueblos de la tierra a través de su pueblo. Y hay varios relatos en el Antiguo Testamento que van forjando esta idea de hospitalidad. Yo les quiero mostrar acá una imagen, ¿ya? Es una pintura, me hizo un torpedo acá porque no me daba la cabeza para aprenderme el nombre del autor, pero el autor de esa pintura se llama Aert de Geldés, es un holandés del siglo XVIII, y esta pintura está mostrándonos Génesis 18 del 1 al 15, ¿ya? Cuando Abraham recibió a 3 extraños en Mamre y les ofreció agua, les ofreció pan, les ofreció comida, ¿ya? Lo interesante de ese relato es que nosotros vemos ahí cómo luego uno de ellos se revela como el Señor, ¿ya? Y anuncia en ese momento el embarazo de Sara, ¿ya? Es cuando Sara se ríe, ¿cierto? Y él dice, no, de aquí a un año vas a estar con un bebé en los brazos, ¿ya? Ese es el relato y nos habla de que la actitud que tuvo Abraham fue una actitud de ser hospitalario con personas totalmente extrañas, ¿ya? Y eso es muy interesante porque el origen, así, la raíz de la palabra hospitalidad tiene que ver justamente con el amor al extraño, ¿ya? El amor hacia el que es distinto. El otro relato que hay, también se los voy a mostrar acá, está en Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ya? Voy a avanzar aquí ahí sí. Como les decía, en Primera de Reyes, capítulo 17, del 9 al 24, donde encontramos la historia de la viuda que recibió a Elías, ¿ya? Y toda esta historia, ¿cierto?, de que le pide algo de comer, la mujer le dice que no tenía, salvo un poco de harina y un poco de aceite, y Elías entonces le dice que lleve el aceite, que lleve la harina, y estas cosas se multiplican, ¿cierto?, de una forma milagrosa. Luego vemos inmediatamente el relato del hijo de esta viuda que muere, y Elías clama al Señor y le pide que devuelva la vida a este muchacho, y el muchacho vuelve a la vida. Son los relatos de milagros en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de los muertos, ¿ya? Que, paréntesis, dicho sea de paso, es parte de la esperanza cristiana que está fundamentada no solamente, ¿ya?, en la resurrección de Cristo, sino que está fundamentada en toda la narrativa hebrea sobre resurrección, ¿ya? Que se transfiere, ¿cierto?, a través de Cristo hacia nosotros hoy, ¿ya? Pero es un punto muy interesante. En algún momento, esperamos, vamos a poder hablar sobre esperanza cristiana, resurrección particularmente, en alguno de nuestros encuentros de Labrí. Cierro paréntesis. Entonces tenemos aquí a Elías con la viuda,
donde también vemos una actitud de nuevo, es la actitud de ser hospitalario. Esta mujer tuvo la actitud de hospitalidad con Elías y obviamente eso genera un intercambio distinto al intercambio que nosotros estábamos hablando que tenía la cultura helenística, ¿ya? El intercambio que nosotros vemos acá tiene que ver con la relación pactual de ver al otro como prójimo, porque Dios nos dijo que era nuestro prójimo, y en base a eso yo sirvo desinteresadamente, pero Dios siempre bendice eso. O sea, no es un intercambio pensando de que el otro me va a devolver, sino que, como dice el libro de Proverbios, el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Ya? Dios es el que te va a devolver. Esa es una lógica totalmente distinta a la lógica helenística que era con esta tésera hospitalar. Tú tienes un pedazo, yo tengo el otro, y nos obligamos a ser hospitalarios. Acá la mirada del pueblo cristiano, que está fundamentado en el judaísmo, ciertamente tiene una mirada totalmente distinta. Ahora, uno de los aspectos interesantes de la asociación del pacto de Dios con su pueblo y hospitalidad se encuentra en el libro de Levítico. ¿Ya? Está en Levítico, capítulo 25, versículo 23. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, está hablando Dios. Y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Fíjense que usa la palabra específica, huésped, y es muy interesante porque a pesar de que el pueblo de Dios iba a heredar la tierra prometida, Dios siempre les recuerda que la tierra le pertenece a Él. La tierra le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Ya? Parte de lo que ellos sabían, entendían. Y Dios siempre se reveló de esa forma. Y este pueblo, que había sido escogido sin ningún tipo de capacidad, Dios les decía también constantemente de que ellos eran extranjeros, peregrinos, o como dice en este versículo, huéspedes. Entonces, el pueblo de Dios tenía que verse a sí mismo como extranjeros en su propia tierra, ya como un pueblo que no tenía nada. Cuando Dios le declara a Israel, les dice, ustedes no eran nada, ¿ya? Y yo los escogí. Esa idea Dios la recalca constantemente. Pero, sin embargo, a pesar de que no tenían nada, era ricamente recibido por un hospedador, que es el dueño de la tierra, la plenitud de la tierra, este hospedador generoso, que no solamente les ofrecía provisión, no solamente les ofrecía cuidado, no solamente les ofrecía protección, sino que también les daba la responsabilidad de cuidar y administrar como mayordomos todo lo que pertenecía al Señor. ¿Ya? Y ahí entonces ellos vivían cada día en la tierra por gracia. Entonces esa es la idea de pacto que Dios entrega al pueblo y que el pueblo entonces tiene que constantemente ser recordado para poder justamente reflejar esta característica de Dios hacia los demás pueblos de la tierra. Entonces, Dios siempre les recordaba esta condición, ¿ya? Justamente para que ellos no se olviden de ser hospitalarios con los extranjeros y con los forasteros. Fíjense lo que dice acá en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 9. Dice, es parte de la ley de Dios, no oprimirás al extranjero porque ustedes conocen, yo aquí subrayé los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dios aquí hace una apelación a los sentimientos, ¿ya? Invita a su pueblo a no olvidar cómo se siente ser alguien que está buscando ser acogido, ser personas que están buscando ser recibidos, ser hospedados, ¿ya? Es parte de la ley que Dios entregó a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que su pueblo se olvide de eso. El recordatorio de Dios, que no solamente lo dice aquí, ya lo dice en varios otros lugares, pero este recordatorio colocaba, ¿cierto?, al pueblo de Dios en la experiencia de vulnerabilidad, en la experiencia de dependencia de otro, ¿ya? Y obviamente esto es algo que no se termina
con la primera venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos sigue recordando que nosotros somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, toda la carga emocional, ¿ya?, que Dios mismo trae, continúa con nosotros. Nosotros hoy no podemos olvidarnos de que nosotros somos extranjeros también acá, y Dios nos invita a través de la experiencia de la hospitalidad a colocar, nos lleva, nos coloca nuevamente en la experiencia de vulnerabilidad en la que nos hemos sentido. Puede ser vulnerabilidad económica, puede ser una vulnerabilidad emocional, una vulnerabilidad espiritual, ¿ya? Y también de dependencia de otro, ¿ya? Y lo decía Bonhoeffer al principio, digamos, es una condición, podríamos decir, sine qua non, una condición absoluta de codependencia. Nos necesitamos unos a otros. Y esto claramente generaba una identificación solidaria, ¿ya?, un tratamiento de gracia hacia los peregrinos y extranjeros que se encontraban entre ellos. Ahora, otro de los relatos que nosotros vemos aquí en las Escrituras es el que está acá, no, estaba ahí, no sé por qué no está. Ahí sí, se me escapó. Este es uno de los dibujos, ¿cierto?, de Gustave Doré. A mí me encanta este artista. Y es justamente el relato de Lucas capítulo 24, ¿ya?, los caminantes de Emaús, ¿ya? Esos caminantes de Emaús eran del pueblo hebreo, eran judíos que habían ido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y en ese lugar, cuando viene la crucifixión, la muerte de Jesucristo y todo lo que ocurrió, ellos están volviendo, una vez que terminó el día de reposo, ellos están volviendo hacia su tierra y se encuentran con Jesucristo que se aparece en ese lugar. No reconocieron ellos a Jesús, era un extraño en ese momento, y como ya era tarde, ¿qué es lo que hacen estos caminantes? Como buenos hebreos, como buenos herederos de este mandato de Dios, invitan a este extraño a quedarse con ellos a pasar la noche, para que pueda comer, descansar, y entonces poder seguir al día siguiente con su camino. Ahí entendemos en el relato de Lucas que Jesús se reveló después a ellos y después de eso desapareció, ¿ya? Pero lo que nos quiere mostrar también el texto tiene que ver con el cuidado y la preocupación que estos caminantes tuvieron por ese extraño que se encontraron en el camino. Eso era parte de la cultura hebrea. Entonces, todas estas historias bíblicas nos ayudan a nosotros a comprender no solamente que la hospitalidad es una virtud importante, sino que en el contexto de la hospitalidad, el anfitrión, por un lado, y el invitado, por el otro, pueden darse a conocer, ¿ya? Y que a pesar de que el hospedador no espera nada, o no debería esperar nada, recibe la riqueza del hospedado, ¿ya?, que llega hasta allá a veces sin nada, como pasó con estos viajeros que se encuentra Abraham, como pasó con este viajero que se encuentra con los caminantes de Emaús, y como pasó con Elías, que cuando uno lee el relato por primera vez dice, es una viuda, no tiene más que un poco de harina, un poco de aceite, y este compadre viene a pedirle que le haga comida con eso, ¿ya? Uno piensa hoy en día, en nuestro pensamiento posmoderno, Elías era un cerdo aprovechador de una pobre viuda que no tenía nada más, ¿cierto? Pero no, el relato muestra otra cosa, nos muestra justamente esto, ¿ya?, que anfitrión e invitado se pueden dar a conocer, ¿ya? Y eso es una de las características principales de la hospitalidad cristiana o de la hospitalidad bíblica. Entonces quiero que me acompañen ahora justamente a esa idea, poder ver cómo se ve esta práctica de la hospitalidad bíblica. Cuando nosotros vemos estos relatos, ¿ya?, hay muchos otros, como les dije al principio, pero nosotros podemos ver acá que el tema de la hospitalidad es evidente, ¿ya? Percibimos que detrás de todos estos relatos hay un relato mayor, hay un telón de fondo, y ese telón de fondo es la existencia de Dios. Un Dios que a través de su pueblo nos permite ver esta característica de la hospitalidad. Y es un Dios que, al contrario de todos los dioses que eran conocidos en ese tiempo, es un Dios que es abundante en gracia.
es un Dios generoso, ¿ya? Es un Dios que recibe al necesitado, que recibe al indigno y que provee para esas personas un hogar, provee para él un banquete, prepara un banquete para poder saciar su hambre, cubre su desnudez o presta abrigo. Y es muy interesante porque si nosotros miramos la historia de Jesucristo, vemos que Jesús encarnó esa realidad, ¿ya? Primero, haciéndose vulnerable. O sea, Jesús llega a este mundo sin tener un lugar donde quedarse, ¿cierto? Y ellos son recibidos por un anfitrión que no tenía mayor espacio, les pasa una pesebrera, y Jesús como huésped, junto a su padre y su madre, llegan hasta ese lugar. Entonces Jesús encarna esto, pero al mismo tiempo Jesús eh, acoge de manera totalmente transversal a niños, a prostitutas, a recaudadores de impuestos, a pecadores. Al mismo tiempo que Jesús fue, como decía, hospedado, vulnerable, indefenso y necesitado. ¿Ya? No nos olvidemos que Jesús, como decía, llega al mundo en un pesebre, un lugar prestado, y es su entrada triunfal la hace en un animal prestado, y tiene la última cena con sus discípulos en un lugar prestado, y más encima lo entierran en una tumba prestada. ¿Ya? Vemos en todo tiempo cómo Jesús encarna este tema de la vulnerabilidad. ¿Ya? A pesar de ser el dueño de todo, se hace vulnerable, y entonces es la realidad que nosotros conocemos de nuestro Señor. Ahora quiero citar a otra persona, una querida amiga de Brasil, que no sé dónde quedó el libro, está ahí parece. Ahí está. Préstamelo, está al lado de ese libro rojito, más allá, más hacia tu izquierda. Ya, ahí sí. Vanessa Belmonte, ¿ya? Vanessa Belmonte, aquí tengo la cita, ahí está. ¿Ya? Vanessa Belmonte, ella es obrera, ¿ya? De la Abrí en Brasil, fue nuestra compañera de batallas y de armar la casa para recibir a nuestros huéspedes en la casa de la Abrí en Brasil. Y ella escribió un libro que se llama El lugar de la espera en la vida cristiana, ¿ya? Este libro no está traducido al español. Hemos estado en conversaciones no con Vanessa, sino que con la editorial que tiene los derechos del libro de Vanessa. Pero estamos ahí, ¿ya? Esperando a ver qué nos dicen de parte de la Thomas Nelson Brasil. Es una empresa grande, entonces somos como David y Goliat, más o menos, ¿ya? Pero nunca se pierde la esperanza. Si no, tendríamos que en el futuro hacer un retiro donde podríamos leer juntos el libro de Vanessa. En este libro, sobre el lugar de la espera en la vida cristiana, Vanessa dice lo siguiente: el sacrificio de Cristo también abrió el camino para que Dios se hiciera presente para buscar a aquellos que estaban perdidos y los llevara a su reino. Así los cristianos representan a aquellos que fueron alcanzados por gracia, sus pecados perdonados, sus heridas sanadas, siendo recibidos sin tener nada que dar a cambio, como vemos en la parábola de Lucas 14, del 15 al 24. Así somos llamados a ser como nuestro Señor, tratando con misericordia de forma generosa. Eso lo leemos en Romanos 15:7. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces, lo que vemos nosotros acá, ¿ya? Primero quiero corregir algo, no aparece en el libro, ¿ya? Me desmiento inmediatamente, me castigo por lo que acabo de decir. La frase no está en el libro, ¿ya? Ella escribió este libro, pero la frase está en una charla, ¿ya? Que Vanessa dio. Leí tanta cuestión estos días para la charla que lo asocié al libro, pero no, es una charla sobre hospitalidad, ¿ya? Donde Vanessa dijo lo que dijo. Ahora, es muy interesante porque el tema de la hospitalidad, que es uno de los puntos fuertes de la Abrí, como yo les decía hace un rato atrás, nosotros vemos de que la Biblia lleva el tema de la hospitalidad a tornarse un mandamiento. Es una ordenanza de Dios. Es una ordenanza que se da a través de los propios
discípulos que escriben después, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pedro, Pablo habla sobre esto, el autor de Hebreos, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero es palabra de Dios, está allí. Y esta hospitalidad que se transforma en un mandamiento debe ejercerse sobre todo aquel que tenga algún tipo de necesidad, sea ella material, sea un tipo de necesidad física, emocional, espiritual. Entonces, en ese sentido, la hospitalidad es obedecer al mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la hospitalidad es una expresión concreta del amor de Dios. Y eso es fundamental para nuestra sociedad, particularmente. Una sociedad que es hostil, una sociedad fragmentada, una sociedad donde nosotros evidenciamos en las personas, ¿cierto? Anhelo por relaciones verdaderas, anhelo por respeto, anhelo por significado, pero como dije al principio, terminan siendo aún más heridas de lo que estaban. Nuevamente vuelvo a Henry Nouwen, en el mismo libro, este sí, ¿ya? Este es el libro que ya había citado anteriormente. Henry Nouwen, perdón, advierte lo siguiente en este libro. Nuestro corazón puede desear ayudar a los demás. Aquí ya está hablando sobre lo que a nosotros nos pasa respecto de la hospitalidad. Nosotros podemos querer ayudar a los demás, alimentar al hambriento, visitar al preso, ofrecer abrigo al viajero, pero, dice Nouwen, mientras pensamos eso, somos rodeados por un muro de miedo y sentimientos hostiles, instintivamente, evitando lugares y personas donde podamos ser recordados de nuestras buenas intenciones. A eso es a lo que llamamos hostilidad. Entonces, el tema de la hostilidad va mucho más allá de simplemente decir somos hostiles, por ejemplo, con los extranjeros. Somos hostiles con las personas de un menor ingreso económico que nosotros, o al revés también, somos hostiles con los que tienen mucho. ¿Ya? El tema de la hostilidad se puede dar a todo nivel, y ese es uno de los aspectos que obviamente nos ayuda, por un lado, a ampliar la idea de hostilidad, pero por otro lado nos va a ayudar a ampliar también nuestra idea de hospitalidad. ¿Ya? Quiero aquí hablar sobre el problema de la hostilidad. ¿Ya? El problema de la hostilidad radica en que la hostilidad incluye varias expresiones. Como les decía, no es solamente un tema de ser hostil a los extranjeros, ¿ya? Que es uno de los casos tal vez más evidentes de hostilidad. Pero una palabra agresiva hacia otra persona, por ejemplo, una postura de indiferencia, por otro lado, puede ser desinterés por el prójimo, ¿ya? O incluso una actitud beligerante tan normalizada, sobre todo en este tiempo antes del plebiscito de salida de la propuesta constitucional. Es horroroso ver en redes sociales la forma en que las personas tratan a las personas, en que cristianos se tratan entre ellos con una actitud totalmente hostil por una posición política. ¿Ya? Y eso es algo que a nosotros nos debiese preocupar. Hay un libro que escribimos con varias otras personas, está ahí en la biblioteca, está ahí al lado de el naranjo de Schaeffer, acá a mano derecha, ahí, al lado de ese, rojito, ese. Ya, este libro, gracias. Tengo... la Esther tiene que ser hospitalaria conmigo, ¿ya? Yo tuve una actitud hostil de no preparar todos los libros que iba a utilizar, pero en fin. Este libro, ¿ya? Por el renacer de la pasión, por el renacer de la pasión, de la Fundación por el Renacer de la Pasión, ¿ya? En este libro tuve la oportunidad de escribir un capítulo donde justamente hablo sobre cosas que hemos perdido en términos de hospitalidad, ¿ya? Entre ellas, entre las cosas que hablo en ese capítulo,
es justamente cómo hemos ido perdiendo el tema de esa costumbre vecinal, ¿ya? De juntarse, de conversar, de preguntar, de detenernos a conversar con el vecino. Y eso es básicamente porque tenemos que pasar mucho tiempo con esos vecinos para poder saber bien, ¿no? No se trata simplemente de enterarse de los chismes, sino que se trata de saber cómo están los vecinos realmente, ¿ya? Y eso era algo muy común antiguamente, ¿ya? Pero, y ahí es donde está el punto, el desarrollo económico que tiene muchas cosas positivas, ¿ya? Pero al mismo tiempo también tiene otras que no lo son. Y ese desarrollo económico exige de nosotros estar trabajando constantemente, ¿ya? No tener tiempo para decir, no, aquí voy a parar un rato a conversar con el vecino, da lo mismo, ¿ya? Mientras el vecino pague sus gastos comunes, estamos al otro lado, ¿ya? Esa es un poco la mecánica que tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos considerado el ocio como una falta de productividad, ¿ya? Y aquí hay una paradoja de la industrialización, como dice el autor que está ahí en pantalla, ¿ya? Bob Woodsworth, ¿sí? Él dice así en este libro, ¿ya? Capitalismo y Progreso, ¿ya? Capitalismo y Progreso de Woodsworth. Ojo, lo digo al tiro porque después van a decir, ah, socialista, no. Bob Woodsworth es eh, capitalista, ¿ya? No tiene nada que ver con el socialismo, ¿ya? Este autor, pero él ve justamente una paradoja en esta industrialización, porque él dice que tenemos muchas más riquezas que antes, pero estamos con menos oportunidades para poder practicar el cuidado de otras personas, ¿ya? Ha aumentado la riqueza, dice él, esa es la parte positiva, pero por otro lado disminuye nuestra oportunidad de mostrar el cuidado, y ojo que él coloca aquí el cuidado financiero, ¿ya? Y también de personas. Lo coloca como cosas distintas. Él dice, sí, es bueno practicar el cuidado financiero, y ahí él habla, por ejemplo, de asociaciones, de iglesias, de fundaciones, en donde las personas que tienen más recursos de los que necesitan pueden ir colocando esos recursos en otros lugares para que puedan trabajar. Pero él habla también de que eso no es suficiente, porque el compromiso de cuidado personal también tiene que estar allí, tiene que estar presente. Eso también lo dice otro amigo de Labrie en Brasil, que escribió este otro libro, ya que se llama Economía del Reino, ¿ya? Ahí está el nombre del autor, Mateus Ortega. Vamos a tener algo con él el otro año, ¿ya? Yo ya conversé con él, vamos a tener un encuentro porque Mateus habla perfecto el español porque vivió en Chile, estuvo viviendo en Santiago un tiempo, entonces él domina perfecto el español y queremos que nos hable sobre este libro, donde básicamente él muestra 4 formas de lidiar con el dinero, ¿ya? Ese es un libro muy interesante, pero justamente llegan a la misma idea, ¿ya? Que llega Woodsworth acá. ¿Por qué? Porque la práctica de la hospitalidad lamentablemente se ha visto influenciada por nuestro sistema económico actual, ¿ya? Y con la cosmovisión de nuestro sistema económico actual, donde nosotros preferimos no involucrarnos, que es la crítica que hace Woodsworth, ¿ya? No involucrarnos, porque nos es más cómodo externalizar el cuidado de los demás, ¿ya? Y terminamos solamente haciendo eso, externalizarlo a través de ministerios, a través de hospitales, albergues, monasterios, fundaciones, en fin. Pero, o al Estado, ¿ya? Para aquellos que dicen, no, el Estado es responsable de esto. Entonces, lo que hacemos es, digamos, la motivación del corazón es la misma, tanto del capitalista como del socialista. Externalizar la responsabilidad personal, ¿ya? Y el punto aquí es que al no involucrarnos, nosotros seguimos reemplazando la hospitalidad por hostilidad, pero es una hostilidad cómoda, ¿ya? No me quiero involucrar, entonces ¿qué hago? Doy el dinero. O exijo del Estado que el Estado haga. Entonces, dicho de otra forma, practicamos una hospitalidad de consumo, donde yo pago, esperando que se haga algo con ese dinero, a través de donaciones, a través de los impuestos, pago, para que otro haga lo que yo debería hacer. Entonces eso es una hospitalidad de consumo. Y si no me agrada la forma en que se está haciendo, castigo a mi contratista de hospitalidad
y me llevo mis recursos con otro contratista. Esa es una dinámica de una hospitalidad de consumo, que al final y a la larga no es otra cosa que hostilidad. Sigue siendo una hostilidad hacia el prójimo. Entonces, desde el momento en que ya no nos involucramos personalmente, dejamos de practicar la hospitalidad, ya que la hospitalidad es crear un espacio donde podamos llegar a nuestro semejante y poder invitarlo a tener una relación. Entonces, si estamos externalizando, ciertamente no hay relación. Entonces, la hospitalidad verdadera y cristiana se manifiesta en actos concretos y va mucho más allá de la caridad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos arrancar nuestras hostilidades de la raíz de nuestro corazón. Ahí es donde nosotros necesitamos sacar para poder realmente llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice respecto de la hospitalidad. Entonces ahora veamos cómo recuperamos la hospitalidad, ¿ya? Cómo recuperamos la hospitalidad bíblica cristiana en un mundo hostil. Aquí hay una imagen que yo la tomé por una historia que aparece en el libro de Henry Nouwen. Pero antes de contarles la historia, Henry Nouwen plantea de que este movimiento que nos lleva de vuelta de la hostilidad a la hospitalidad es un movimiento que determina nuestra relación con las personas. Probablemente nunca nos vamos a librar de todas nuestras hostilidades, ¿ya? Puede ocurrir en nuestra vida que algunos de nuestros sentimientos hostiles dominen nuestra vida emocional a tal punto que debamos de alguna u otra manera guardar distancia, ¿ya? Que es cuando decimos voy a contar hasta 10, ¿ya? Hablar poco, ojalá se dé mucho esto de hablar poco o no postear nada en este tiempo de previo al plebiscito, justamente para que no exploten nuestras hostilidades, ¿ya? Ahí los invitamos a practicar la disciplina del silencio, ¿ya? Las disciplinas espirituales, disciplina del silencio. Esos momentos en los que tenemos este problema con nuestras hostilidades, generalmente van a engendrar sentimientos de amargura, sentimientos de envidia, sentimientos de sospecha hacia el otro, ¿ya? Incluso sentimientos de venganza, que podría ser la forma más horrorosa de hostilidad. Sin embargo, cuando somos conscientes de la hospitalidad, vamos a disfrutar y vamos a agradecer esos momentos en los que podemos crear espacios donde poder ser sensibles a las necesidades de los demás. Y ahí es donde Nouwen nos coloca esta historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque Nouwen nos invita, en ese sentido, y ya voy con la historia, una historia muy cortita, nos invita a que nosotros podamos aprender a vaciarnos de nosotros mismos. Usa la idea de Jesucristo con el esquenosen, que es el tema de que se vació a sí mismo para poder recibirnos. Y es muy interesante la asociación que hace Nouwen. ¿Por qué? Porque él dice que nosotros también necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para poder disminuir nuestras hostilidades que pueden estar afectando las relaciones y las acciones de hospitalidad para con el prójimo. Vaciarnos de nuestra opinión insidiosa, vaciarnos de nuestra sabiduría humana, vaciarnos de nuestras posturas ideológicas, vaciarnos de nuestra relativa moralidad superior, vaciarnos de todo tipo de actitud pecaminosa a fin de que de poder oír al otro con atención, a poder de, sin ningún tipo de prejuicio, llegar a aquellos que están en nuestro entorno, buscando ya no a nosotros mismos, ni nuestra perfección moral, sino que buscando respuesta a la misma vida miserable que en algún momento tuve yo. Y ahí entonces se genera este vínculo de hospitalidad con el otro. Y ahí es donde se usa la siguiente historia. Aquí la voy a leer. Dice lo siguiente. Voy a tomar un poquito, tengo la garganta un poquito seca. Dice acá que un maestro japonés recibió a un profesor universitario que vino a consultarlo sobre la filosofía Zen. El maestro Zen colocó una taza frente al profesor y comenzó a llenarla de té. Cuando la taza se llenó y comenzó a desbordarse y a derramarse hacia afuera, el profesor le gritó: basta, está llena, ya no le entra nada más.
Entonces el maestro lo miró y le dijo, tú eres igual a esa taza. Estás tan lleno de tus opiniones y prejuicios que no podría mostrarte lo que es el Zen. Primero, debes vaciarte. Esta idea es la que trae Nouwen al cristianismo. Y él dice, la única manera en que el cristiano puede vaciarse de aquello que le impide ser hospitalario, porque es necesario vaciarse, la única forma de vaciarse de todo aquello es llenándose de Cristo. Es la única forma. Mientras más lleno de Cristo, menos tenemos de nosotros mismos. Y el amor al prójimo fluye. Pero ahora fluye como una fuente de agua de vida eterna. No es algo que surja de nosotros, sino que es un transbordar del propio amor de Cristo hacia los demás. Entonces, la hospitalidad cristiana, en ese sentido, siempre ha tenido y va a tener una connotación subversiva. La hospitalidad cristiana siempre va a ser contracultural, ¿ya? La hospitalidad, si lo queremos ver desde esta perspectiva, es resistencia. Principalmente cuando la sociedad en la que vivimos es una sociedad que busca deshonrar, menospreciar a determinado tipo de personas, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, hoy a los propios cristianos. Nuestra sociedad trata a los cristianos de retrógrados, de que estamos viviendo en la Edad Media, de que somos personas que no piensan, sino que nos han sacado el cerebro y entonces nos pueden hacer manipular como marionetas. En esta sociedad hostil, ser hospitalario o practicar la hospitalidad cristiana es un acto subversivo y de resistencia a este mundo. Pequeños actos de aceptación, pequeños actos de bienvenida, de hospitalidad, de recibir, son potentes armas en contra de la hostilidad de este mundo. La hospitalidad en ese sentido, la hospitalidad cristiana activa, ¿ya? Saquémonos la idea de esta hospitalidad de consumo que yo les hablaba hace un rato atrás. La hospitalidad activa presenta un sistema de valores totalmente diferente al del mundo y al mismo tiempo ofrece un modelo alternativo de relaciones entre las personas. Dejan de ser relaciones de consumo y pasan a ser relaciones de pacto. ¿Y qué quiere decir con eso? De que son relaciones totalmente inmerecidas y por sobre todas las cosas sin esperar absolutamente nada a cambio. Y es muy interesante porque aquí voy a colocar a dos teólogos que podrían contraponerse en muchas cosas, Juan Calvino y John Wesley. Ambos, desde sus perspectivas teológicas, concordaban en lo relativo al respeto y al reconocimiento del ser humano. Según ambos, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios colocaba, ¿cierto?, la experiencia común del ser humano de dependencia y de sufrimiento. Y obviamente la necesidad universal por redención. ¿Ya? Y en ese sentido se ofrece una estructura, el cristianismo, que justifica la identificación con el otro. Y obviamente hay una consecuente respuesta de reconocimiento y compasión hacia el otro. Nos reconocemos sufrientes, nos reconocemos necesitados, nos reconocemos como personas que no tenemos nada. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta hacia el prójimo? Compasión, reconocer de que hay imagen y semejanza de Dios en el otro, y entonces yo puedo ser compasivo, yo puedo acoger, yo puedo ser hospitalario. La hospitalidad, entonces, en esta manera, integra respeto y cuidado. ¿Ya? Respeto y cuidado. El otro, el prójimo, no es visto solamente como alguien en necesidad, sino como alguien digno de respeto y valor, porque si lo miramos siempre como alguien en necesidad, lo vamos a tratar como alguien inferior. ¿Ya? Eso pasa aquí, en nuestra mente y corazón. ¿Ya? Pero aquí nosotros ahora lo tratamos como alguien digno de respeto y de valor. Siendo así, el que ofrece ayuda ya no puede ser o sentirse superior. Ya no es mejor que aquel que recibe. Ni tampoco debe usar esta situación para humillar al otro. Al contrario, debe pensar en ofrecer su propia vida en favor del otro, como dice Jesucristo. ¿Ya? El que es un amigo, ¿cierto? Da su vida por sus amigos. Y tiene que ver con esto.
Entonces, de eso ahí yo me quiero aprovechar nuevamente de Henry Nowen, porque Henry Nowen utiliza varios ejemplos, ¿ya? Pero yo solamente voy a tomar dos. El primer ejemplo que él utiliza sobre este tipo de relación de hospitalidad es la relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestros primeros y más importantes huéspedes. Los que son padres saben lo que significa esto. ¿Por qué? Porque es una constante renuncia. Fíjense, nuestros hijos llegan a nuestra casa, exigen atención, se quedan por un tiempo y después salen para seguir su propio camino. Es un claro ejemplo de hospitalidad. Los hijos son seres totalmente extraños y los tenemos que aprender a conocer, ya que cada uno tiene su propio estilo, cada hijo tiene su propio ritmo, cada hijo tiene sus propias capacidades. No son un calco uno del otro, ¿ya? Entonces, debemos aprender a amarlos de manera diferenciada. Hay una práctica constante de hospitalidad distinta de uno con el otro. Y dentro del hogar, los hijos deberían poder preguntar sin temor, deberían poder experimentar cosas sin sentirse rechazados o sin sentir actitudes hostiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente debiese ser en el hogar donde los padres, madres e hijos pueden revelar cada uno sus propios talentos. ¿Se acuerdan cuando hablaba al principio de esta relación simbiótica que se daba entre huésped y hospedador, en donde finalmente el huésped, a pesar de que no tiene nada que ofrecer, termina ofreciendo algo igual, ¿ya? Aquí dentro del hogar eso ocurre, porque todos podemos evidenciar nuestros talentos y de esa forma poder transformarse estos talentos en regalos para la vida del otro. Hay hijos que nos van a sacar canas verdes, pero claramente eso tiene una finalidad y eso trae un beneficio. Aumenta la paciencia, aumenta la dependencia de Dios respecto de esos hijos. Las rodillas se doblan más veces, anhelando que ese hijo o esa hija se pueda encontrar con Dios. Estamos hablando acá, ¿cierto?, dentro del contexto cristiano. Como diría Edith Schaefer, lo dice en este otro libro, que es una familia. Este libro está en inglés y en portugués, ¿ya? Que es una familia. Ella dice que la familia, el espacio de familia, es aquel lugar en donde nos podemos transformar en un móvil de viento, ¿ya? Que van cambiando, que tienen colores distintos, movimientos distintos, que es versátil, que es complejo, que está compuesto por personalidades humanas distintas, ¿ya? Entonces, la tarea difícil de hospedar hijos es ayudarlos a crecer hacia su propia libertad, que les permita permanecer de pie física, mental y espiritualmente en la vida, y permitirles que se alejen en su propia dirección, o, dicho en palabras del sabio, enseñarle al niño su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino. El otro ejemplo que coloca Henry Nowen, dentro de los que él ocupa, que son más de dos, es el ejemplo del profesor y el alumno. Y es muy lindo este ejemplo que usa Henry Nowen, porque la hospitalidad aquí, en profesor-alumno, es un gran modelo de intercambio creativo entre personas extrañas. ¿Por qué? Generalmente, dentro de este espacio, sala de clase, existe una gran resistencia al aprendizaje. Y es muy interesante porque es el lugar para ir a aprender. Pero se genera esta resistencia y esa resistencia inhibe el desarrollo mental, inhibe el desarrollo emocional, básicamente porque los profesores ven, perdón, los alumnos ven a los profesores como más que como alguien que les puede guiar, más que como una persona que les puede conducir dentro de esta búsqueda por conocimiento, los ven como patrones exigentes, que están pidiendo cumplir con trabajos, con pruebas, con informes, con una serie de cosas, ¿ya? Y lo interesante es que la palabra alumno significa el que se alimenta. Se fíjense en la relación que hay con el concepto de hospitalidad. Es aquel que se queda un tiempo con el profesor, se alimenta, se prepara y se va.
y se va por su propio camino. O sea, es un huésped. Por eso entonces nosotros deberíamos buscar generar, los que son profesores o los que se relacionan. Ojo que aquí también está, o podemos incluir lo que ocurre entre un médico y un paciente, entre un psicólogo y un paciente, entre un terapeuta ocupacional y un paciente. Se alimenta, se prepara y luego se va, ¿ya? Por eso es necesario generar un espacio en donde se permita esta experiencia de intercambio de conocimientos, ¿ya? Es igual a cuando nos sentamos a la mesa con la familia. Podemos aprender de los demás, de nuestros hijos o de los demás que están alrededor de la mesa, y qué es lo que obviamente queremos compartir de lo que vamos a vivir en nuestro retiro como amigos de la ABRI Chile, ¿ya? Pero eso es más adelante. Ahora, claramente esto genera lazos de confianza, que es lo que finalmente buscamos como hospitalidad cristiana. Entonces el concepto de hospitalidad, si ustedes se fijan, es mucho más, abarca muchas más cosas, ¿ya? Es aplicable en ese sentido a las más diversas redes de relaciones humanas, porque nos obliga a ver al otro con respeto y con dignidad, como habíamos dicho antes, sea padre, sea amigo, sea jefe, sea vecino, o alguien con quien nos cruzamos en la calle. Si estamos llenos de Cristo y vacíos de nosotros, a través de Cristo nosotros podemos ver la necesidad del otro y poder ofrecer ayuda, ¿ya? Los que trabajan en el área de la salud saben que la clave de la recuperación es un buen diagnóstico, ¿ya? Es un buen diagnóstico. Si tenemos un buen diagnóstico, vamos a poder entregar un buen tratamiento. Y en este caso, para quien trabaja en el área de consejería, la parte pastoral, en fin, es exactamente lo mismo. Solamente a través de Cristo nosotros vamos a ver una necesidad real. Y a través de ver esa necesidad real, vamos a poder ofrecer una ayuda real, ¿ya? Entonces la hospitalidad bíblica es el verdadero y único camino para la dignidad humana, palabra tan usada, abusada y basureada en este último tiempo. El único camino es la hospitalidad bíblica. Ya no se trata de poseer al otro o de obtener algo del otro, sino que se trata de poder ofrecer un espacio de libertad donde la persona deje de ser un extraño y pase a ser un conocido. Y ese espacio de libertad no es que no tenga límites, los límites los pone la palabra, estamos hablando de Cristo. Entonces los límites de esa relación los da la palabra de Dios. Y si la gente se quiere molestar, que se moleste con la palabra de Dios. Pero tú fuiste abierto en recibir, en acoger, en ser hospitalario. Y ya al menos dejamos de vernos como extraños y ahora por lo menos somos conocidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hospitalidad bíblica no busca cambiar al otro, jamás ha tenido por fin cambiar al otro, sino que simplemente ofrecer este espacio donde ciertamente algún tipo de cambio va a ocurrir, ya que el hospedador cristiano siempre va a apuntar a la realidad de que Dios existe. Y ese apuntar a la realidad de Dios lo hace en la vida del huésped. Toma al huésped, le toma la cabeza y se la coloca mirando hacia la cruz de Cristo. Pero ciertamente para poder hacer esa acción, primero necesitamos vaciarnos de nosotros, llenarnos de Cristo y entonces poder ser receptores de estas personas. Por eso hablo de que no significa que no haya límites, ¿ya? Al igual que padres con sus hijos, por ejemplo, el hospedador ofrece un espacio receptivo mostrando esos límites, ¿ya? Y esto justamente por lo que decía, el hospedador cristiano tiene límites fuera de sí mismo, que es la palabra de Dios. Entonces así, actitudes, puntos de vista, decisiones, decisiones de vida de quien se hospeda, va a ser desafiado a pensar en su propia posición y analizarla críticamente a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Pero primero lo acogimos, primero lo recibimos, primero no fuimos criticando y juzgando, porque ya fuimos vaciados de nosotros mismos. Entonces nuestros prejuicios ya no están. Y vemos solamente a través de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Porque la receptividad sin confrontación es una neutralidad que no ayuda a nadie.
Y por otro lado, la confrontación sin receptividad es una agresión opresiva que termina hiriendo a todos. ¿Ya? Por eso es importante abrir este espacio libre, pero al mismo tiempo con límites. Ahora sí, ya vamos a las conclusiones para poder terminar. Y obviamente este resumen final, tenemos que partir diciendo que la hospitalidad es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya? Y eso lo vemos en la Escritura. Pablo, el apóstol Pablo, instruye a los cristianos a buscar y a practicar la hospitalidad, que está ahí en Romanos 12, versículo 13. Por otro lado, el autor de Hebreos le recuerda a los cristianos que lo están leyendo a que no negligencien la hospitalidad. Ahí está Hebreos 13:2. Pedro desafía a la comunidad a la que le está escribiendo a ofrecer hospitalidad sin murmurar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia? Básicamente porque la hospitalidad no es opcional, ni tampoco es limitada solamente para algunos. Ciertas personas, claro, van a tener más dificultades que otras, ¿ya? Pero la hospitalidad es una ordenanza divina. ¿Dónde nosotros vemos eso? En este otro libro, que sí está en español, de Rosaria Butterfield, que es una autora que la van a poder encontrar. Yo tengo acá la versión en portugués, pero este libro está en español, que se llama El Evangelio y las llaves de la casa. ¿Ya? Sandía Calá, este libro, ¿ya? Que habla sobre eso. ¿Por qué digo ciertas personas van a tener más dificultad? No podemos nosotros dejar de pensar en personas, por ejemplo, que tienen o ellos o tienen familiares con algún tipo de espectro autista, por ejemplo. ¿Ya? Es una situación especial que hay que atenderla. Pero ciertamente existen otras formas de poder generar hospitalidad. ¿Ya? Una vez una persona decía, la hospitalidad tiene que ser un don particular para algunos, aquí estoy parafraseando lo que leí, porque nosotros los que somos introvertidos no podemos ser hospitalarios. Falso. Falso. La hospitalidad es una ordenanza divina. Tenemos que buscar la forma, porque fíjense, no es simplemente abrir la casa y conversar con todo el mundo. Hay otras formas de hospitalidad que hay que buscarlas, ¿ya? Pero ahí está la iglesia local. Allí están tus hermanos en Cristo para pensar en formas de poder hacerlo. Porque hospitalidad no significa necesariamente recibir personas en tu casa. Eso ciertamente es bueno y es deseable. Pero la hospitalidad puede ejercerse en las más diversas áreas del desarrollo humano. Hablamos ahí de padres, hijos, profesor, alumno, médico, paciente, o terapeuta, paciente, ¿ya? O pastor, y miembro de la iglesia, hermano que fue a buscar algún tipo de consejo, consejero y aconsejado. Hay otras formas de poder practicar la hospitalidad en ese sentido. Entonces, a pesar de ser difícil en nuestra cultura tardomoderna, la hospitalidad necesita ser rescatada como algo que altera fundamentalmente la forma en que el otro es considerado, sea quien fuere. ¿Ya? La práctica de la hospitalidad es tan central en la vida del ser humano que Jesucristo enseñó y exhortó a sus discípulos a practicarla para que tuvieran una mejor convivencia entre ellos. Y al ayudarse mutuamente, todo el mundo fuera bendecido. ¿Ya? Jesús les dijo que actuar de esta manera, o al actuar de esta forma, ellos iban a ir siendo perfeccionados en la unidad y con eso le iban a demostrar al mundo la existencia de Dios. Eso lo vemos ahí en Juan capítulo 17, cuando él le clama a su Padre de que ellos puedan perfeccionar el amor en la unidad y en el acogerse unos a otros. Más aún, en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús asocia el juicio final con la práctica de la hospitalidad. Ese relato dice que separa a unos de otros, cabras de ovejas, y a unas les dice, porque ustedes me tendieron la mano, porque me atendieron, porque me cubrieron cuando tuve frío, porque me dieron de comer,
me lo hicieron a mí. En la medida en que lo hacían a otros, me lo hacían a mí. ¿Y qué les dice a ellos? Gocen de la presencia de Dios para siempre. Bienvenidos sean al reino eterno. Pero a los otros les dice, ustedes también me vieron necesitados, vulnerables, y no hicieron absolutamente nada. Pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Ustedes vieron a mis hermanos más pequeñitos, ¿ya? O sea, a los vulnerables. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? Apártense de mí. Yo nunca los conocí. O sea, fíjense, no es tan fácil, ¿ya? El tema de la hospitalidad bíblica debe ser llevada a cabo por nosotros. Tenemos que hacerlo. Ese trecho de las Escrituras, ahí en Mateo, que estaba hablando sobre la asociación que hace Jesucristo sobre la práctica de la hospitalidad y del amor al prójimo y asociado con el día del juicio final, nos permite considerar la hospitalidad ya no como una cosa frívola, ¿ya? Nos impide hacer eso. No podríamos hacer eso, ¿ya? Mucho menos reducirla a la idea de disminuir el cargo de conciencia, ¿ya? Y peor aún, jamás podríamos verlo como un intercambio de favores, como era la cultura helenística. La hospitalidad afecta cada aspecto de la vida humana y transforma la manera en que nosotros vemos los lugares en los que nos desarrollamos y donde gastamos nuestra vida. La casa, el trabajo, la iglesia, la universidad, en fin, el vecindario, no sé. Entonces aquí cabe hacernos la siguiente pregunta. Nosotros hemos construido lugares de hospitalidad para que Dios, perdón, para las personas entre medio de las cuales Dios nos colocó. O sea, hemos construido lugares de hospitalidad para los que Dios colocó cerca de nosotros. ¿Ya? Otra pregunta aquí podría ser si acaso hemos podido ver las necesidades de los demás. En una oportunidad yo lo dije de esta otra forma. Decimos siempre que Jesús es la respuesta, pero no conocemos las preguntas que la gente se está haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿hemos amado en ese sentido al prójimo como a nosotros mismos? ¿O simplemente parte de una frase así de cartón, ¿ya? Para levantarla en algún lugar y sería, ¿ya? Ya voy cerrando con lo siguiente. Solamente un par de afirmaciones más y termino. Lo interesante, queridos amigos, es que una vida de hospitalidad trae vida. Una vida de hospitalidad es un acto de amor, es una expresión de fe que refleja y acerca la hospitalidad que Dios ofrece a los demás, porque primero lo hizo conmigo. Entonces la hospitalidad permanente, pues no se trata simplemente de abrir la casa un día al año, ¿ya? Esta cuestión no es el Día del Patrimonio Nacional, ¿ya? La hospitalidad permanente son pequeñas historias de redención dentro de la gran historia de redención que Cristo está ejecutando a través de la iglesia. Entonces, la hospitalidad es vivir pequeñas muertes para que pequeñas resurrecciones puedan ocurrir. Practicar la hospitalidad es vivir dispuesto a abrir las puertas del alma al prójimo, a que tiene necesidad o alguna persona que está en peligro. Pensemos aquí, por ejemplo, en las personas que vemos constantemente avisos de suicidio. Son personas que están en peligro. Pero si estamos tan llenos de nosotros, no vamos a poder oír los gritos desesperados por ayuda, por abrir un espacio de libertad donde la persona simplemente se siente frente a ti y te diga, me quiero matar, me quiero morir, es lo único que quiero. No damos esos espacios, porque estamos muy llenos de nosotros. Por eso tenemos que vaciarnos, para llenarnos de Cristo. Y de esa forma, la hospitalidad nos ayuda a nosotros ¿en qué sentido también? En que el ser hospitalarios es una señal de una relación madura con Dios. Siempre nos preguntamos, pero ¿cómo podemos crecer más en Dios? Aquí hay un gran camino. Porque ser hospitalario es señal
de una relación madura con Dios. Ser hospitalario nos hace semejantes a nuestro Señor, en ayudar, en servir, en cuidar, en orientar, en curar. Ser hospitalarios nos permite, al final de todo, comprender de que la vida no es algo para tener, sino que la vida es algo para compartir. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la hospitalidad, y de eso debiésemos preocuparnos, ¿ya?, en nuestra vida cristiana. Queridos amigos, ahora queda abierto el micrófono para que puedan haber preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo o tiene alguna colocación, es el momento para poder hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Eso siempre es así. O hay mucho que pensar, tal vez. Bien, otro libro, me parezco ¿cómo se llama este viejo? Enrique Lafourcade. Qué viejo. Se me cayó el carnet ahí, dio bote en el suelo. Otro libro que nos puede ayudar en esta reflexión es Verdadera Espiritualidad, de Francis Schaeffer, ¿ya? En el retiro vamos a estar abordando asuntos de este libro, pero aplicados en diversas situaciones, ¿ya?, cotidianas, ¿ya?, sobre todo que tienen que ver con la relación entre hermanos en Cristo dentro de la iglesia, con los demás, con el prójimo, ¿ya? Pero ya de aquí a poquitito esperamos poder tenerles noticias concretas, ¿ya? No solamente que se vienen cositas, sino que noticias concretas de lugar, valores y todo lo demás, ¿ya? Acá está hablando Max y Monse, invitados por Bárbara y por Alfonso, por Foncho y Babi. Hermoso tema necesario, la falta de hospitalidad puede generar heridas profundas en la iglesia. Exactamente. Exactamente, Max. Gracias por colocar ahí ese mensaje. Y justamente la idea es poder sanar esas heridas. Henry Nouwen tiene un libro maravilloso que se llama El sanador herido. El sanador herido. Es un libro también muy, muy, muy bueno para quienes se involucren en este tema. No ponemos cámara ni audio porque estamos muy resfriados. No te preocupes, no se preocupen, ¿ah? No se preocupen. Creo que la Bárbara nos había dicho, tengo unos amigos que van a estar, pero están súper resfriados. ¿Eran ellos, Bárbara? Sí. Exacto, sí, no, estábamos al tanto, ¿ya? Sí, pero efectivamente, el Señor nos llama a sanar las heridas, ¿ya?, de nuestro prójimo. Estamos aquí para eso, ¿ya? Gracias entonces ahí, Max y Monse. Bien, gente, ¿alguna otra cosa, algo que decir? ¿Alguna pregunta? Oye, Jano, yo Sí. quería decir algo. Mira, hoy día iba en la micro en la mañana al trabajo y miraba la iglesia, porque en la locomoción pasa por la iglesia de San Francisco. Y la iglesia ahí está abierta, yo paso a las 9, está abierta desde temprano. Y en el momento como que me cayó la teja así, porque hay momentos como que andáis más reflexivos, y dije yo, y veía como gente entraba, vi incluso una pareja que el caballero miró hacia adentro y le forzó a la esposa a que entraran, o la mujer con que andaba con él. Y creo que una de las cosas más increíbles es que nuestras iglesias no son hospedadoras, están todas cerradas. En un momento en que se necesita tener iglesias abiertas, donde la gente pueda entrar y recibir un consejo, una palabra de aliento, porque estamos en momentos muy abrumadores para la familia, para el ser humano. Y eso me hizo pensar, yo dije, nuestras iglesias cerradas y la gente necesita espacios para ser acogidos. Y desde ahí está el problema. Desde las bases en este país, desde las bases está malo.
No hay iglesias acogedoras. Los templos no acogen a la gente. Eso. Sí, es una reflexión, Nino, que cuando yo vivía en Temuco, eh, estudiante universitario, me percaté de eso, porque frente a la iglesia donde yo participaba en Temuco, había un edificio entero de centro médico, ¿ya? Y en más de alguna oportunidad yo me iba a veces a la bodega de la iglesia para poder ensayar, me colocaba unos audífonos y practicaba para tocar batería. Y en varias oportunidades había gente, la iglesia siempre estaba cerrada, digamos, habíamos algunos que teníamos llaves para entrar, y siempre estaba cerrada la iglesia. ¿No? De lunes a, bueno, el día martes estaban las señoras en la tarde y después ya no había nada hasta el día sábado. El tema es que más de una oportunidad encontré gente sentada afuera porque tenía como una especie de macetero, ¿ya? Digamos, estaba en el suelo, grandote, y una señora me llamó la atención y eso me hizo hacer ese clic, el mismo que hiciste tú. Una señora estaba llorando y estaba orando ahí afuera de la iglesia. Y ahí entonces le transmití esto a otras personas y al final nos fuimos turnando para poder tener abierto y recibir a la gente. A veces simplemente que la gente entrara, oraban, algunos entraban, se persinaban, ¿cierto? Entraban y después salían. Pero ahí les teníamos un poco de agua o algo así y conversar, claramente. Y en otro lugar donde hicimos algo así fue en Brasil. Cuando nosotros nos fuimos para allá, en primera instancia fuimos a apoyar el trabajo de una iglesia. También estaba cerca de centros médicos y un hospital oncológico. Y nos dimos cuenta de que pasaba mucha gente por afuera del templo y ahí no había nada hasta el domingo. Era de domingo a domingo estaba cerrado, ¿ya? Solamente abrían en el momento del culto. Y comenzamos con Esther a preparar café y colocamos un letrero afuera en la calle que decía café y oración. Era lo único que teníamos para ofrecer. Y la gente entraba. La gente entraba. En algún minuto yo dije, bueno, las iglesias que tienen la bendición de tener gente preparándose para el ministerio, sean seminaristas, estudiantes de seminario, instituto teológico o algo parecido, una muy bonita manera de acercar a las personas al mundo pastoral es abriendo los templos, es invitando a que puedan abrir los templos y quedarse ahí. O sea, al final, yo también fui seminarista y hay momentos de ocio que no sirven para nada. Eso Es se más, llama hacer la pega. claro, podía estar leyendo, ¿ya?, una sistemática y estar atendiendo a la gente. Pero esa necesidad está en lugar. No hay que estar pensando en un lugar. Los lugares están. Y cuando la gente tiene necesidades, busca las iglesias. Entonces, muy buena colocación ahí. Nino, muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguna otra opinión, comentario? Voy a seguir hablando ya que los chiquillos no quieren hablar. Espera, Nino, ahí Vivi quería hablar. Ah, ya. Sí, Vivi, abriste tu micrófono. Hola. Hola, bueno, dar primero las gracias a la Babi y al Alfonso que nos invitaron a participar de esto. Yo lo encuentro súper gratificante porque algo que falta, algo que se tiene como que nutrir de varias partes y la disposición de querer como abrir este espacio, a querer como tener comunión en un mismo sentir es súper bonito. También me doy cuenta como de esta problemática de que muchas iglesias como que cierran, solamente abren al momento como de congregarse, una vez terminado eso ya se cierran las puertas, y no hay como quizá ese, como darle la posibilidad a personas que se acerquen, quizá, no sé, no ser tan frontal en cuanto a la palabra, pero sí también saber sus necesidades, que gran parte
padecen eso, necesitan ser escuchados. Pero eso, me parece súper bueno como la instancia y ojalá seguir como conectándome. Pero eso. Dale, Vivi, muchas gracias por compartirnos eso. Quiero leer un trecho de este libro. Dice así, estoy hablando acá, esto es un caso real. Perdón, gracias. El libro Por el Renacer de la Pasión, el capítulo que pude escribir en este libro. Esto es algo real, esto es algo que yo lo vi en un encuentro que hubo. Era fue un seminario sobre el barrio Yungay en Brasil, ¿ya? Para que tengan el contexto. Y en ese lugar apareció una dirigente vecinal llamada Rosario Carvajal. Ella era presidenta en ese momento. Hoy en día es concejal por Santiago Centro. Presidenta en ese momento de la agrupación Vecinos en Defensa del Barrio Yungay. Ella, con encuestas y estudios en mano, manifestó su preocupación por la gentrificación que está sufriendo el barrio. Gentrificación es cuando se adquieren, las inmobiliarias adquieren edificios, casas antiguas, las dejan abandonadas, el barrio se echa a perder, bajan los precios, pueden seguir comprando, botan las casas, construyen edificios y venden más caro. Eso es gentrificación. Dice, con ello se destruye la vida barrial. Fíjense lo que va a decir ella. Puso como ejemplo el hecho que donde antes vivía una familia numerosa, en una casa con grandes habitaciones, salas de estar y patio, con proyectos de vida superiores a 20 años, hoy se levanta un edificio con departamentos de no más de 50 metros cuadrados, donde las familias no pueden proyectarse más de 3 años, ya que al crecer la familia, el espacio no sirve y debe mudarse a otro lugar. Eso imposibilita que se generen lazos afectivos fundamentales para la vida de barrio buena y sana. Otra de las vecinas que habló fue la señora Elcira, de 80 años de edad y vecina por más de 50. Ella planteaba otro problema que los afecta profundamente. Definiéndose como católica practicante, nos compartía su preocupación por el bajo interés de parte de su iglesia en reconstruir el templo de San Saturnino en la plaza de Yungay, el cual sufrió daños estructurales en el terremoto del 2010. Esto ha hecho que los vecinos busquen otras capillas para reunirse. Ella, en particular, consideraba que ir hacia otro lugar rompe la relación existente entre los vecinos. Terminó su intervención diciendo, y aquí tomo lo que estaba diciendo Vivi recién, hoy no tenemos quien nos tire agua, arroz ni tierra, haciendo referencia al bautismo, matrimonio y funeral. Durante una pausa me acerqué a ella y le pregunté si acaso no había considerado visitar alguna iglesia evangélica de las que existen en su sector. Me respondió que lo había intentado, pero que no había caras conocidas entre los visitantes de esas iglesias. No los veo en el almacén, ni en el zapatero, ni en la modista, ni en la plaza, sentenció. Según ella, esas personas solamente van el domingo, pero no son vecinos del barrio y ni siquiera realizan actividades que tengan que ver con la vida de barrio que ellos sí tienen. Ahí está lo que dice Vivi, ¿ya? Y esto es algo, esto no está sacado de un libro de Estados Unidos, ya que generalmente leemos libros sobre el tema y vienen de Estados Unidos. No, esto es Barrio Brasil Yungay en el centro de Santiago. Así es que gracias Vivi por la colocación y es un desafío, claramente es un desafío, algo que podemos hacer y el único costo que va a tener es tiempo, ¿ya? Para las personas. Raquel. Sí, yo quería decir algo que yo hace un tiempo atrás, antes de conocer al Señor, trabajé un tiempo en la calle vendiendo cosas y el hecho de trabajar en la calle fue igual súper potente porque eso hace relacionarse con todo tipo de personas, como gente decente y gente incluso delincuente. Entonces, la verdad es como que desarrollé en ese momento como un gusto por hablar con las personas en la calle porque siento que en el día a día como que toda la gente hacemos nuestra vida rápidamente, como una deshumanización muy grande, los celulares, todo ese tipo de cosas, o las aspiraciones sociales. Y cuando uno está en la calle, ve gente que está súper despojada de cualquier tipo de pretensión
Y son como las instancias más sinceras de diálogo que he tenido con cualquier tipo de persona, y creo que igual es importante también como la hospitalidad, pero también en la calle, a veces hablar en un paradero, con la abuelita. No sé, la otra vez la abuelita de mi marido me comentaba que ella a veces sale a la calle porque está tan sola y no tiene con quién hablar, pero todo es tan apurado y tan rápido que termina no hablando con nadie. Entonces me hace pensar cuánto tiempo también podemos dedicar en ese, como estar afuera, hablar con gente. Incluso a veces yo creo que es súper natural que a uno le da hasta miedo de repente como a algunas personas, porque bueno, la hostilidad, pero, pero a pesar de eso, creo que uno va aprendiendo a evaluar momento a momento como quizás no me quiere hacer daño, quizás no me quiere, no sé, lo cual no implica quizás no tener ningún tipo de resguardo, pero conversar, eso. Ujú. Hay búsquenlo en YouTube. Coco Legrand tiene una rutina que habla sobre tan ocupados que estamos. En el estilo de Coco Legrand es profético, ¿ya? En lo que dice. Así que si lo buscan después para eh, poder, no sé, pasar un rato escuchando una opinión de alguien que también para poder hacer sus rutinas estudia nuestro comportamiento, pero nos puede ayudar mucho también a ver lo que Raquel nos decía. Y sí, conversar. Cuando estaba en el seminario, me hiciste acordar de algo, Raquel. Cuando estaba en el seminario, de repente yo me iba a una cafetería y me sentaba con mis libros para leer mientras me tomaba un café. Y en más de una oportunidad se me acercó alguien, porque veía la Biblia y me preguntaba si era cristiano. Sí, claro. Y ahí entonces me empezaban, ¿sabes qué? Yo necesito conversar con alguien. No sé con quién hablar. ¿Cachai? Eh, el universo te puso en mi camino. Diosito te puso en ese lugar. Y era sentarse, ofrecer un café. Ya estaba en una cafetería, entonces era más fácil ofrecer un café y hacer esa pega. Pero como dices tú, Raquel, es querer, es querer. Y claramente tener los cuidados, las preocupaciones, sobre todo en este tiempo y en el contexto de Santiago tal vez aún más. Sin embargo, difícilmente una abuelita te va a saltar. ¿Sí? Es más complicado, ¿ya? O sea, como para acercarse ahí y preguntar, sí, ayudar. Bien, Nino, Oye, Jano, sí, sí, que iba a decirte yo que, mira, yo soy súper buena para hablar. Como que no se han dado cuenta, bueno, yo soy ¿en súper buena para serio? hablar. Y muchos me criticaban, hasta mis hijos, ¿usted dónde va a conversar la cuestión? Y yo dije, bueno, que sirva para algo alguna vez en mi vida el hablar tanto. Y yo me fui a hacer las uñas un día y me puse a conversar con la chica de las uñas. Y la señora que estaba al lado, que la Esther la conoció, se llama Paula, le llamó la atención que yo fuera tan conversadora y que estuviera alegre, porque ella tiene una hija de 25 años que se suicidó y ella tiene una historia así muy trágica. La cosa es que me dice, ella se acerca a mí y me dice, me gustaría hablar contigo, y me dejó su tarjeta. Yo la llamé, nos pusimos de acuerdo, ella me invitó a su casa, no me había visto ni en pelea de perro. Pero como el Señor va uniendo las cosas y usando las cosas que a lo mejor tú crees que no son buenas, pero no creas lo que Dios no te ha dicho que no es bueno. Quizás con tus pocas palabras y no muy refinadas ni intelectuales, porque yo no tengo muchos estudios, pero yo tengo la gracia del Señor que me acompaña. Y me junté con ella, incluso nos tomamos unos traguitos, picoteamos unas cositas, después me vine para mi casa. Después ella vino nos contactamos solo por teléfono. Cuando vino Esther, ella volvió a venir a la casa, le contó a Esther, le compartió el evangelio, igual que yo ese día. Y después nos pusimos a orar, hermana. Todos por la Esther, estuvimos orando, mi mamá oraba por ella. Y la chica la semana pasada me manda un mensaje y me dice, necesito ir a tu iglesia, ¿tú me podrías acompañar? Yo no la invité, porque la había invitado una vez y a mí me carga la gente cargante. Cuando yo no quiero ir a algún lugar, a mí me carga que me estén cargoseando. No me gusta.
pero yo sé que el poder de la oración es tremendo. Y la chica me dice, cuando sale el domingo, me encantó la iglesia, encontré que la palabra esa que predicó la señora me hablaba a mi vida. Y yo ya me inscribí, porque acá nos tenemos que inscribir para entrar a los cultos, y yo la inscribí y le mandé el mensaje ayer y me dice, estupendo, estoy lista para ir. Hablen, porque si ustedes no hablan, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? La gente necesita un abrazo, necesita una risa tuya, tu alegría, tus ganas de vivir, tu comprensión, tu cariño, porque nosotros somos a Cristo, nosotros somos Cristo caminantes. Si tú no hablas de la alegría, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú no estás cumpliendo la comisión del Maestro. Es necesario, chicas y hermanos que están ahí, háganlo, hablen, donde vayan, háblenle a la señora. La Esther siempre me decía, mamá, ¿dónde vamos? ¿Tú habláis? El Luciel, mi hijo que está en Londres, mamá, no vaya a hablar usted, me dice, porque usted siempre habla. Pero mire, cuando usted tiene un amigo que le ha hecho puro bien, usted lo anda promocionando por todas partes. No, este es mi amigo Paleta, mi amiga Bacana, y ya está en todas. Cristo es mi amigo, Cristo ha estado conmigo desde que nací hasta el día de hoy, nunca ha sido infiel conmigo. ¿Cómo no voy a hablar yo del que me ha hecho tanto bien? Para ver alegría en la gente que no la conoce, no conoce la alegría. Eso. Gracias, Nino, muchas gracias. Y conocemos ese... Y yo soy la Esther, Sí, mi mamá. sí, sí, mi suegra la que habló. Así es que gracias, Nino, por tu testimonio de compartir con la gente, como diría la Sofía, de aleatoria, ¿ya? Personas aleatorias por ahí en la calle. Sí, o sea, yo quería Dale, agradecer Ma. igual el tiempo, creo que es súper, o sea, me llevo varios puntos así como súper buenos. Y me quedé un poco con esto también del sentido de pertenencia, porque justo, bueno, como yo trabajo mucho en el tema de misiones con el tema de los extranjeros y en este tiempo se da mucho de que ellos sienten ese sentido de pertenencia, todavía no tienen, aunque estén trabajando, estén viviendo. Pero ahora, escuchando esto, también lo veía como en el tiempo en que estamos viviendo, los jóvenes, los adolescentes también están viviendo esta falta de sentido de pertenencia, esta falta de sentido de identidad, y que también son extranjeros. O sea, esa es nuestra labor como cristiano, de poder transmitir a través de la hospitalidad, que es algo súper contracultural. O sea, que cuando haces algo, saludas o te reís con alguien, es algo súper, es un montón para la otra persona. Como contaba hace rato, Jano, yo soy paraguaya, o sea, no soy chilena. Y cuando llegué acá a Chile, lo que más me llamó la atención, esta individualidad que hay en Chile. O sea, que viven en edificios, que no se conocen, que trabajan todo el día. Es como totalmente una cultura ya también en Santiago, sobre todo, es como Estados Unidos o Uruguay. O sea, son súper individualistas y no hay como este sentido de relación y de compartir y de lazos y de una relación profunda, sino que son relaciones superficiales. Entonces, eso es fuerte. Eso. Gracias, Maggie. Gracias por hacer ese alcance. Lo decíamos durante la charla, hay múltiples formas, ¿ya? Pequeñas redenciones, a propósito de lo que decía Raquel también. Son pequeñas redenciones que se van entretejiendo en esta gran historia de la redención que le pertenece al Señor. Pequeñas muertes, porque claramente hay que vencer ciertas murallas que nosotros mismos tenemos, ¿ya? Matar algunas cosas de nosotros. Entonces son pequeñas muertes, pero para que existan también pequeñas resurrecciones antes de la resurrección que Cristo prometió. Yo creo que la esperanza cristiana se fundamenta en eso, pero podemos ver resurrecciones. ¿Ya? Yo creo que lo que está viendo la Nino es parte de eso, con esta amiga, con esta persona que conoció
y así podríamos también colocar otros ejemplos. Sabemos de que no toda la gente a la que le vamos a hablar van a venir al conocimiento de Cristo. Por eso, la hospitalidad no puede ser simplemente una herramienta o caer en solamente ser una herramienta evangelística. O sea, el solo hecho de practicar la hospitalidad ya muestra a Cristo Jesús, ¿ya? Y eso va a romper el día de alguien por el poder del Espíritu, ¿ya? No por lo que nosotros podamos articular como palabras, sino que en el poder del Espíritu Santo de Dios, que prepara los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos dice. Así que, muy bien. Bien, gente, ¿alguien más? Yo creo que el gato que está ahí en pantalla quiere decirnos algo. Nada. ¿Qué dice acá? La Nino. Y eso que no conté de un familiar, no me permitieron quedarme porque tenía amigos gay. Bueno, esa historia, Nino, igual cuéntala, pues, si estamos ya la tiraste, así que ahora esté responsable de tus palabras y cuéntala. Bueno, yo tengo un amigo que es venezolano, es un amor, pero es gay. Pero es gay. Y el Señor está haciendo una obra así, pero muy lenta. Chicos, cuando ustedes a veces quieran predicar, el Señor no es ya está, no la hace de un día para otro. Yo llevo meses con ese chico llevándolo a la iglesia casi todos los domingos porque él trabaja en mall y los días domingos que tiene desocupado, él va. Pero si no fuera que el Señor pone en él, está haciendo su corazón algo, él no va a la iglesia porque el hombre no quiere nada de Dios. Así de sencillo. Y cuando vinieron los chiquillos, yo le pedí a un familiar si me podía dejar quedarme pernoctar en su casa para que ellos se quedaran aquí, que habían llegado de Brasil, para la cuarentena. Y mi hermano me dijo, ay, no, yo no puedo permitirte en mi casa porque tú te juntas con gay. Tú tienes un amigo gay, tienes amigas lesbianas, me dijo, y las vaya a venir a meter aquí, no. Así que esa es la historia corta. No me permiten entrar a esa casa porque tengo malas compañías. ¿Y sabe qué? Yo lo miré a él y le dije, ¿tú eres mejor que él? En ninguna manera. Entonces, pero no me importa porque estoy tan feliz porque él va a la iglesia, se alegra de escuchar la palabra, me acompaña, de repente los hermanos creen que era mi pololo y puede ser hasta mi hijo. Eso era. Pero prediquen, cabros, hablen del Señor, digan las grandes maravillas que ha hecho. Mira, yo siempre me voy a acordar de una predicación de un hermano cuando dijo que la mujer que estaba sacando agua llega, termina de hablar con Cristo y sale corriendo por la ciudad a hablar, decir, ay, me encontré con el Mesías, él me dijo, para eso estamos, esa es nuestra labor. Y esa mujer no tenía teología, no tenía nada, con el tiempo yo creo que fue aprendiendo. Yo no tengo mucha teología, tengo un amigo muerto también, que yo lo quiero mucho, que es mi hermano Sproul, yo lo escucho matiné, muy noche, así que yo a la gente le predico lo bueno y lo malo del Evangelio. Y tengo otra señora también que hoy día estaba leyendo la escritura, oro con ella ve las predicaciones de Jano, es una mujer católica, hoy día le hablé de Cristo, le dije que María había sido una mujer tomada por el Señor, nada más, pero que ella tenía el acceso a Dios por medio de Jesucristo, si ella no miraba a Cristo, y empecé a leer de la Génesis al Apocalipsis a la señora. Pero el Señor nos pone palabras, hermano. El Espíritu os dará que hablar en el momento preciso. No es uno, si uno no habla nada, yo hablo puras leceras, ¿no? Gracias, Nino. Muchas gracias por tu testimonio. Bien, gente, separen las fechas. 14 al 16 de octubre. Separen plata. Menos de 50 lucas no va a salir porque son 2 días. Y en cualquier lugar no nos van a recibir por menos de 30,000 pesos por persona, ya en cuanto a alojamiento, ¿ya? Y si no se puede hacer por alguna razón, inventaremos, nos juntaremos igual, haremos un asado, alguna cuestión haremos, pero nos tenemos que juntar igual, ¿ya? Octubre, ¿por qué esa fecha? Porque a fines de octubre hay muchas iglesias que tienen actividades, ¿ya? Actividades de fin de año. Perdón, por el tema del Día de las Iglesias Evangélicas, ya que se celebra el día 31. Y como es feriado y todo el cuento, entonces por ahí va a ser más difícil. Por eso optamos por esa fecha. Y no quisimos hacerlo en diciembre, porque en diciembre todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, ¿ya?
Entonces, del 14 al 16 de octubre, y el tema lo colocamos ahí en el Instagram de Amigos de la BRI, el tema sería verdadera espiritualidad y los estragos del confinamiento del alma. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene el retiro, entonces vamos a estar hablando sobre eso y obviamente queremos traer la experiencia de la BRI para todos ustedes. Así es que separen la fecha y separen las lucas, mientras tanto, y ya vamos a avisarles cuándo y dónde sería. Bien, gente, vamos a tomar una foto para que podamos registrar, así que pónganse bonitos y bonitas, ¿ya? Con el gato también. Sí, perfecto. Vamos Somos entonces. hermosos, somos hermosos. 3, 2, 1, va la foto. Ahí. Ahora sí. Me equivoqué de botón. Ahora no. Ahora sí. Va 1, 2, 3. Otra vez. Ahí sí. Perfecto.